Entre el significado académico y la intencionalidad de una palabra, los políticos eligen lo último, pero las palabras nos definen. ¿Qué es una dictadura y qué es una democracia? Esto es La Dos Noticias. Comenzamos. Son las primeras imágenes que nos llegan desde Venezuela, de las marchas que invaden las calles esta tarde. La oposición venezolana mantiene el pulso para derrocar al presidente Maduro con protestas multitudinarias por todas las ciudades del país que exigen el fin de la crisis política. También para respaldar al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente de Venezuela hace ahora una semana. En estos 7 días, tanto Maduro como Guaidó han recibido apoyos internacionales que en general piden la convocatoria de elecciones para salir de un bloqueo insostenible. Maduro ha propuesto convocarlas, pero solo legislativas, nada de repetir las presidenciales, y se dice abierto a sentarse a negociar con la oposición. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Guaidó, al que hemos visto hoy volver a encabezar las protestas de Venezuela, ha rechazado esa oferta de diálogo de Maduro porque dice que solo busca ganar tiempo y manipular a la comunidad internacional. La oposición sostiene que hay que derrocar a Nicolás Maduro porque ha convertido Venezuela en una dictadura, y hemos querido saber hasta qué punto tiene razón. Ahora, también debe saber la Unión Europea y los que nos están escuchando, Maduro es un dictador. ¿Usted cree que Franco habría permitido que en una plaza pública alguien se autoproclamara? Nicolás Maduro is a dictator. Законное правительство президента Maduro. Con la crisis de Venezuela en plena ebullición, defensores y detractores del presidente Nicolás Maduro se afanan en ponerle y quitarle un nombre: dictador, al margen de las definiciones de manual. ¿Qué es una dictadura? Sería un país, por ejemplo, en el que no fuese posible un cambio de gobierno, una alternancia en el gobierno de forma regular, con unos mecanismos libres y democráticos, como valga la redundancia, y bueno, donde la gente acepte esos resultados porque han sido limpios, han sido transparentes y sobre todo han sido justos. En la práctica resulta complicado catalogar a algunos países. Democracia y dictadura sería el blanco y el negro, pero en medio efectivamente hay muchos grises. Venezuela en estos últimos años ha tenido una deriva autoritaria. Deriva porque las primeras elecciones presidenciales que ganó Maduro en 2013 fueron unos comicios con garantías, reconocidos por las instituciones internacionales. La democracia venezolana se torció cuando la oposición ganó las elecciones legislativas en diciembre de 2015. Lo que hace Maduro en ese momento, cuando gana la oposición en las legislativas, es empezar a articular todos los mecanismos del Estado, instituciones, leyes y demás, en pro de su propia supervivencia política, y va adaptando todo el sistema de juego a lo que a él le interesa. Entonces llega un momento, que es lo que hemos estado viendo en estos últimos días, que no hay ninguna vía legal y sobre todo legítima entre la población para que Maduro pueda salir del poder y pueda entrar otra persona, ya sea hasta de su propio partido o del contrario. A finales de 2015, justo antes de perder el control sobre el Parlamento, Maduro nombró, saltándose el procedimiento, un nuevo Tribunal Supremo afín, que declaró inconstitucional a la Asamblea Nacional, al tiempo que el dirigente venezolano creaba un Parlamento paralelo, en un principio para redactar una nueva Constitución, pero que se ha perpetuado. Sin embargo, en el régimen de Maduro también, entre comillas, relativizando que no es un país plenamente democrático, pues existe cierta libertad de expresión, la justicia ordinaria funciona relativamente bien, no hay una represión política excesivamente elevada, ya que aunque sea de manera paralela, la Asamblea Nacional, la que se considera por muchos actores internacionales la legítima, todavía continúa funcionando y los diputados pueden ejercer un mínimo de labores, pero es cierto que de una forma muy limitada. Esa deriva autoritaria del gobierno venezolano en los últimos años ha provocado la polarización absoluta de la sociedad entre chavistas y antichavistas. Reconciliar esas dos mitades es el gran reto al que se enfrenta Venezuela. Seres errantes, entes sin pensamiento o voluntad que conquistan terreno cada día. Son los zombies y representan lo contrario a lo que busca la filosofía, la ciencia de las preguntas. ¿Hacia dónde va? ¿En qué camino se encuentra? La filosofía es el uso de la inteligencia humana. Y el ser humano no puede dejar de usar la inteligencia.
Y en este tercer Festival de Filosofía se han empeñado en que pensemos. Proponen derrotar a las mentes zombies con la audacia y la valentía de los jabatos. Estos días han debatido sobre qué es ser gobernados. En cierto modo no se puede renunciar a ser gobernado. Una necesidad de todos aquellos grupos, de todos aquellos seres vivos que viven en colectividad y en comunidad y que tienen que desplegar una adaptación al ambiente, al medio ambiente, dividiendo tareas, dividiendo funciones. Y desde la familia, el colegio, tu jefe, las normas sociales, vamos sumando órdenes. En la antigüedad, solo si un líder demostraba que podía mandarse a sí mismo con eficacia, lo haría después sobre los demás para compensar así la renuncia a la libertad. Pero el poder gusta y el que manda tiene tentaciones para asumir cada vez más. Las compensaciones que me da el poder son aquellas que garantizan mi autogobierno, o son aquellas que, como compensaciones, en el fondo, no son sino coartadas para mayor poder del poder, ¿no? La vida cotidiana, humillada, nos perjudica porque nos impide tener un proyecto de vida autónomo y las compensaciones que nos da el poder nos atan. Humillaciones que nos alejan de aquellas promesas de la Ilustración que se repiten en el siglo XXI. De ellas y de asuntos como la muerte, la inteligencia artificial o el amor se hablará hasta junio en este festival y en cualquier espacio libre de seres errantes. De líderes y de dejarse o no gobernar por ellos están hablando en Podemos esta tarde. El partido de Pablo Iglesias celebra su Consejo Ciudadano Estatal para intentar cerrar su mayor crisis desde que se fundó, provocada por la marcha de Íñigo Errejón y Ramón Espinar. Errejón finalmente no ha ido, dice que para evitar el enfrentamiento directo con la dirección y facilitar un acuerdo. Pablo Iglesias también ha suavizado las cosas. En el Consejo va a intervenir por teléfono, ya que está de baja por paternidad, pero antes ha colgado en Facebook un mensaje en el que dice que Íñigo no es un traidor, sino un aliado. En ese texto también ataca a Carmena, dice que la alcaldesa ya no es la que era, pero que aún así es la más útil para derrotar a la derecha en Madrid. Intentando seducir, que eso no va a ser en perjuicio. Todo empezó la noche del 22 de diciembre. Carmena invita a Errejón a cenar. Que llevaba la bandeja con las empanadillas y para que no se me cayeran, se me torció el pie. Lo que no se torció fue su alianza y el 17 de enero Errejón anuncia que se une a la candidatura de Más Madrid para la Comunidad. Podemos lo considera una traición y le pide que renuncie a su acta de diputado. Tarda unos días, pero al final lo hace. Hay algunas veces en la vida en las que lo correcto y lo cómodo no coinciden. En Podemos encajan el golpe como pueden. Se han quedado sin candidato a 4 meses de las elecciones. Obviamente, esos golpes duelen. En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros. En primavera, aún me querías hace un año poco más. Todavía tenía que caerse otro más de esa foto. El 25 de enero, Ramón Espinar, que iba a sustituir a Errejón como cabeza de lista, anuncia en Twitter que lo deja todo. Los cargos en el partido, el escaño en la Asamblea de Madrid y en el Senado. Dice que ya no comparte el proyecto político de Podemos ni sus valores. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Iglesias renuncia a competir con Carmena en el ayuntamiento, pero sí va a competir contra Errejón en la comunidad. Íñigo no es Manuela. Pero en el partido cada vez más voces piden cooperar y no competir. Y esta semana Irene Montero recogía cable. Hablaremos con todos los actores, incluido el partido de Íñigo Errejón. Y luego está Izquierda Unida, que no sabe con quién quiere irse. Alberto Garzón quiere repetir como Unidos Podemos y no legitimar la maniobra de Errejón. Pero Izquierda Unida Madrid cree que esa marca ya no es viable. Ha propuesto una reunión con Podemos, Más Madrid y Equo y dicen que harán de pegamento. Les va a hacer falta uno de los buenos. Protestas de los taxistas de Madrid que han cortado la Gran Vía en su 10º día de huelga y sin fecha de fin después de que el gobierno de la comunidad
haya rechazado sus exigencias para regular los servicios de las VTC. El presidente del Gobierno regional, Ángel Garrido, dice que la propuesta que le han presentado las 5 asociaciones del sector es aún más radical que las anteriores. Los puntos principales del documento: la precontratación de VTC con 1 hora de antelación y con un recorrido mínimo de 5 kilómetros. Garrido ha cargado contra la delegación del Gobierno de Madrid y contra Fomento por permitir que los taxistas tomen las calles. Sobre esta cuestión comparece mañana el ministro José Luis Ábalos en el Congreso. Los móviles, las tablets, los ordenadores portátiles tienen una vida útil de entre 5 y 10 años, pero casi siempre nos deshacemos de ellos mucho antes de que se apaguen definitivamente. ¿Te has preguntado dónde van a parar esas toneladas de basura electrónica que desechamos cada año? Bueno, pues muchos de esos aparatos acaban en Ghana. Es el mayor vertedero tecnológico del mundo y está en Agoglobasi, Ghana. Cada año recibe 40.000 toneladas de basura electrónica de Occidente. Nuestros móviles, baterías, televisores se envían como mercancía de segunda mano reutilizable, pero entre el 25 y el 75% es inservible, según la Comisión Europea. Aquí los desmontan, reciclan o eliminan. Suelen quemarlos para extraer el metal o el cobre, pero es un proceso que libera sustancias tóxicas para la salud y el medio ambiente. Según la Universidad de Ghana, el nivel de exposición de los trabajadores, muchos de ellos menores, a estas sustancias sería 50 veces más del máximo establecido por la OMS. Workers tend to have like breathing difficulty, wheezing. Some of them susceptible to long-term exposure, like increased risk of cancers. En 2016, Ghana aprobó una ley de gestión de residuos electrónicos y desde hace años la ONG Green Advocacy da cursos de formación para reciclar basura electrónica de forma sostenible. Por ejemplo, les enseña cómo sacar el cobre sin tener que quemar los cables. No es fácil concienciar a la población. Muchos creen que perderán su trabajo, pero con esta técnica pueden venderlo a mejor precio. Sometimes difficult to accept change. So it's been a slow and gradual process. We still keep on getting new people coming every day. The PCN is Emrana ya shisha no nyese bia pese go bia juma na se pese ya se o ma juma but the emomo nyare. Inti the PCN is the pese o mo be shi La quema de basura electrónica ha disminuido en los 2 últimos años, según Green Advocacy, pero queda mucho por hacer. Por eso, a través de publicaciones sobre naturaleza y cambio climático, quieren despertar el interés de los más pequeños y adolescentes y que al menos tengan la opción de crear un estilo de vida saludable y sostenible a su alrededor. Los 47 migrantes del Sea-Watch por fin desembarcan hoy tras más de una semana en el mar sin rumbo. Llegan a Italia después de que el país haya alcanzado un acuerdo con otros 6 países europeos para acogerlos: Luxemburgo, Francia, Alemania, Malta, Rumanía y Portugal. Un acuerdo imprescindible para que el gobierno italiano se comprometiera al desembarco. Esta exigencia podría vulnerar los derechos humanos, según la ONG alemana Sea-Watch, que lo ha llevado ante el Tribunal Europeo. El buque les rescató frente a las costas de Libia. Hoy el Senado italiano ha comenzado a debatir si permite que se investigue al vicepresidente ultraderechista Matteo Salvini por secuestro de personas por bloquear un desembarco de inmigrantes el pasado agosto en Sicilia. Israel celebra elecciones este año y el primer ministro Netanyahu, acosado por los casos de corrupción, no las tiene todas consigo para repetir en el cargo. Su principal rival será otro halcón, el general Gantz, responsable de la última guerra en Gaza y que, paradójicamente, promete devolver la paz a la región. Parecía que no había nadie capaz de hacerle sombra, pero a Benjamín Netanyahu le ha salido un competidor. Un hueso duro de roer, 2 metros de altura, mirada acero azul y uniforme lleno de galones. Es Benny Gantz, ex jefe de las Fuerzas Armadas de Israel y desde hoy candidato a primer ministro. Así presentaba su partido Resiliencia para Israel, con un vídeo de la destrucción de Gaza.
destrucción que él mismo dirigió. Gantz fue el responsable militar de la operación Margen Protector, la ofensiva que en 2014 dejó la franja hecha añicos. En el spot, el general presume de haber llevado a Gaza a la edad de piedra y se jacta de haber matado a 1.364 terroristas palestinos. No menciona a los 1.400 civiles, entre ellos 500 niños, que también fueron masacrados. Y con esta oda a la guerra, Gantz promete la paz. הממשלה הממלכתית בראשותי חברים תחתור לשלום ולא תחמיץ הזדמנות לחולל שינוי אזורי. Las encuestas le colocan segundo en la carrera electoral del 9 de abril. Netanyahu, acorralado además por una trama corrupta, intenta afianzar votos. Los de los colonos y el ultranacionalismo judío. Ya ha cumplido una promesa que les hizo, expulsar a los observadores internacionales de Hebrón, encargados de vigilar la difícil convivencia en este enclave de la Cisjordania ocupada. Sin los observadores, dicen los palestinos, aumentará la violencia. Los colonos judíos aplauden su marcha. They've been here for 21 years. They've done their job, and it's time for them to go home. We have been certainly pushing for them to leave, and we're not going to be satisfied until we see them on the airplane. A cargo de la ONU, los observadores llevaban en esta ciudad desde 1997. En su último informe denunciaban a Israel por violar sistemáticamente los derechos de los palestinos. Eso fue el mes pasado. Hoy están fuera de Hebrón. La paz comienza con una sonrisa y no pegar. Mundial de la Paz y la no violencia, nos hemos fijado en un rincón del mundo que lleva más de 40 años sin conocer esos dos conceptos, Afganistán. Allí se vive un largo y accidentado proceso de paz con los talibanes que controlan o mantienen en disputa el 46% del territorio, pero muchos afganos temen que un posible acuerdo con los talibanes suponga un retroceso para el país. Hussein es peluquero, Maram sueña con ser pianista y en el caso de Sultán lo suyo son las pasarelas. Todos son afganos menores de 20 años, es decir, nacieron en guerra. Viven en Kabul, ciudad controlada por el gobierno afgano, y temen perder los aires de libertad de los que disfrutan si el acuerdo de paz que negocian los talibanes y Estados Unidos sale adelante. Washington tiene 14.000 soldados en Afganistán y quiere reducirlos a la mitad, así que negocia la paz con su hasta ahora gran enemigo. En cambio, las zonas rurales de Afganistán, azotadas y controladas por los talibanes, solo piensan en que cambie su situación. En los últimos meses, talibanes y estadounidenses han mantenido varias reuniones y esta semana se anunciaba la proximidad del acuerdo. Con exigencias por ambos lados, la fundamental para los talibanes es que se retiren las tropas extranjeras y para los estadounidenses es un alto el fuego y sobre todo que no acojan a otros terroristas como el Daesh. Pero en estas negociaciones el gobierno afgano ni pincha ni corta, algo que su presidente no le ha gustado. Los talibanes se niegan a negociar con el gobierno y sus atentados en Afganistán no cesan, casi a diario. En el último mataron a 126 personas. Afganistán lleva 40 años sin paz.
Los talibanes llegaron a hacerse con el poder. En los años 90 prácticamente controlaban todo el país, hasta la invasión del ejército estadounidense en 2001, no por las atrocidades que hacían a la población, sino porque los talibanes protegían a Bin Laden, autor del 11S. Desde entonces el gobierno afgano ha ido perdiendo y recuperando territorio. Ahora controla el 56% del país. Un acuerdo de paz es una buena noticia, pero puede ser peor el remedio que la enfermedad si Trump sigue con las prisas para retirar las tropas y no se garantiza un acuerdo de paz global. A través de las contradicciones de la vida cotidiana, la fotógrafa iraní Saadi Ghadirian se basa en su entorno y en su cultura, así como en su condición de mujer, para crear la obra que ya se ha ganado al público internacional por sus imágenes innovadoras y que representan a las mujeres iraníes en marcado contraste con la forma en que la mayoría de los medios de comunicación occidentales las retrata. Gracias a la ironía y al humor, envía un mensaje sutil y poderoso de su país, pero con un eco que traspasa sus fronteras. I think that the artists, they are like a mirror to give people some questions, to make some questions in the people's mind in a nice way, and then let the people decide themselves. En una de las series, West by East, Ghadirian retrata a jóvenes iraníes a la manera occidental, retocando las propias fotografías, tal y como hace la censura de su país con las revistas occidentales que llegan allí. Una censura con la que ha aprendido a convivir. There is some censorship, we have censorship, but Iranian artists themselves, not just artists, writers, journalists, all of them, they know the red lines and they are in the red lines, they don't want to cross it. But the red lines, these red lines depend on the political thing. La exposición se podrá visitar en el auditorio del Centro Niemeyer hasta el 31 de marzo. Years are over, clean up the mess. I told you I wouldn't be what you want, but I did fucking love you. Let's go meet up on nylon. Let's see your friends in the bathroom, waving and posing flash, make up and fake eyelash. You got me making songs for you. Forgive me now, forgive me too. You got me making songs for you. Pues hablamos ahora no de los olvidados, sino precisamente de lo contrario, los que han pasado a la historia, en este caso de la ciencia. El Planetario de Pamplona acoge una original exposición que recorre los acontecimientos científicos más trascendentales plasmados en plastilina. Mendeleev y su tabla periódica de los elementos. Es la primera vitrina de esta exposición que con imaginación y humor hace un recorrido por algunos de los hitos más importantes de la historia a través de sus descubrimientos o inventos. Es una exposición de hitos históricos, no de los que nos gustaría que hubieran sido, sino de cómo fueron, ¿no? Claro. Y además vemos también algunas cosas, algunos desarrollos son colectivos o grupales, no sé, el fuego, la pólvora, ¿no? Son casi de origen mítico. Aquí encontramos a Pitágoras con sus alumnos, a Arquímedes y sus muchos descubrimientos, a Isaac Peral con su submarino o a Marie Curie con sus aportaciones científicas. También nos hace recordar inventos trascendentales como la pólvora o la imprenta, los grandes avances de la medicina o la teoría de la relatividad descubierta por Einstein. Queremos que todo el mundo que venga disfrute, eso es lo primero, se ría, eso es lo segundo, y al final aprenda. Todas las piezas están hechas a mano en plastilina e incluso su vestuario intenta ser riguroso y verídico.
A nosotros también nos gusta inventar, porque la Dos Noticias, además de un informativo de tele, vamos más allá y también creamos en las redes sociales e internet. Van noticias, entrevistas con los artistas que nos visitan e incluso reportajes exclusivos de temas que os interesan y nos pedís. Esta noche, por ejemplo, podréis seguir en directo desde nuestro Instagram la cobertura de los premios Ruido, otorgados por los periodistas asociados de música. Bela, Zahara, Rosalía, La Habitación Roja son solo algunos de los artistas nominados, y para los que no tengáis redes, mañana os contamos aquí cómo han quedado los premios. Cantan en inglés y suenan muy americanos, pero son de Asturias. Llevan un rollo rockero con toques funky y soul y suenan maduros, pero no pasan de los 20 años. Y se atreven con un disco completamente escrito en el idioma de Shakespeare. Ellos son Statons y nos presentan su single debut Singularity. Con ellos nos vamos, y después lo mejor de la arquitectura en escala humana. Leed, reflexionad y hasta mañana. Adiós. I've seen the dawn of a singularity. Get backing up against the wall, let's overkill the motherfucking shut. Don't say nothing at all. You thought that you knew, watching the dawn of the singularity. Yeah. Fifth Avenue, walking along, both singing the same old song. We are living in a singularity. Fifth Avenue, faking it strong, still singing the same old song. We are living in a singularity. Jackpot, you leave us now the door through. What just black ahead, the fuck come through. Now feel like this before, and I'm about that door, watching the dawn of the singularity. Break to the core till you find something more to this world that you're living in now. Whoa, yeah, get it. Fifth Avenue, walking along, both singing the same old song. We are living in a singularity. Fifth Avenue, staying strong, both singing the same old song. We are living in a singularity. Singularity. Oh, babe, yeah. Fifth Avenue, walking along, both singing the same old song. We are living in a singularity. And our street both stroll along, both singing the same old song. We are living in a singularity. Singularity. Oh, Ha estado genial, chicos. Muchas gracias por venir. Bueno, ¿y qué os ha parecido participar en un informativo, en el cierre de un informativo?